Muy bien, buenas tardes con todos. Nos encontramos en esta oportunidad con Lenin Pantoja Torres. El motivo de esta entrevista es para que nos brinde información con respecto a la metodología de enseñanza del lenguaje y la redacción en espacios universitarios, ¿no? En este caso, consideré que Lenin Pantoja era la persona idónea para que nos pudiera expresar, ¿no? Este panorama de la enseñanza del lenguaje. Lenin Pantoja Torres nació el 11 de diciembre de 1988 en Lima, Perú. Ha realizado estudios literarios en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en innovación pedagógica y gestión de centros educativos por la EU-SIM Business School de España. Asimismo, es magíster en educación con mención en políticas y gestión de la educación en la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Con respecto al ámbito laboral, se ha desempeñado como tutor y docente de lenguaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Muy bien, Lenin. ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia como tutor y docente universitario de lenguaje? Buenas tardes, Jesús. Te agradezco primero la posibilidad de poder expresarme. Respecto a tu pregunta, sí, mira, yo terminé la universidad más o menos en el 2012 y salió la opción, la posibilidad de ingresar a UPC como tutor. La experiencia fue muy buena, sobre todo porque en el proceso de enseñanza del lenguaje, de acuerdo a la metodología que se emplea en la universidad, en UPC, conocí algunas estrategias y algunas formas diferentes de cómo yo había abordado de manera intuitiva digamos, la instrucción, no solo de la escritura, sino también de la lectura, ¿no? Porque son dos actividades que se consideran hermanadas no solo en la universidad, sino también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, mi experiencia como tutor en general fue esa, fue un poco de aprendizaje también, de adaptarme un poco al modelo de UPC, un modelo que es muy bueno. Y ya como docente, un poco la experiencia fue más profunda porque digamos que la diferencia era que como profesor tenía la opción de, digamos, responsabilizarme de un grupo más grande de alumnos a los que tenía que instruir y también evaluar, ¿no? En el caso de la experiencia como tutor, era una experiencia un poco más directa con alumnos en particular que, digamos, tenían problemas muy particulares en cuanto a la redacción y por esta razón iban un poco a buscar este servicio dentro de la universidad, ¿no? Un poco para mapearte todo esto y para que se entienda de manera general, luego podemos profundizar, es que básicamente los alumnos reciben clases teórico-prácticas en espacios amplios, como en este caso el salón de clases, digamos, un grupo de 40 alumnos como máximo. Y si algún alumno tiene alguna inquietud en particular que no se pueda definir dentro de la clase, lo que hace es solicitar el servicio de tutorías en el cual recibe una instrucción personalizada, ¿no? De acuerdo a su perfil y también de acuerdo al problema que tiene respecto a la redacción. Eso un poco sería la diferencia. Y mi experiencia en estos dos ámbitos fue, como te dije hace un rato, de un poco de aprendizaje al inicio, sobre todo para adaptarme, pero luego ya una vez entendido todo el procedimiento metodológico, pude desenvolverme con mucha comodidad, sobre todo porque era digamos, una visión diferente a la que yo tenía, ¿no? Yo en mi etapa universitaria, sobre todo había digamos, compartido mi experiencia educativa con, digamos, la función periodística, porque también había participado y sigo participando, de hecho, en algunos blogs literarios y en algunas revistas virtuales, ¿no? Entonces, esa es un poco la experiencia a grosso modo, digamos, ¿no? Respecto a este punto que me acabas de preguntar. Muy bien, Lenin. ¿Qué textos o referentes usaste para el fomento del buen uso del lenguaje? Para ello, considero quizá que hubo algunas lecturas recomendadas en la parte laboral, ¿no? O quizá tú mismo buscaste las fuentes, ¿no? ¿Cómo fue esta instrucción o esa preferencialidad de textos? Sí, mira, respecto a este punto es interesante porque yo hablaría de dos tipos de experiencia, digamos, ¿no? O de dos tipos de apoyo, digamos, un apoyo bibliográfico y un apoyo, digamos, ya relacionado con el ámbito laboral, ¿no? UPC ha, digamos, construido un método de enseñanza del lenguaje
muy interesante, ¿no? Muy interesante sobre todo porque sigue la idea de proceso, la idea digamos, de etapas. Acá podríamos hablar, por ejemplo, ¿no? La redacción en proceso, ¿no? Desde la planificación, la textualización y la revisión, digamos, ¿no? También podemos hablar, otra etapa que se emparenta con esta, que es el tema de la lectura, ¿no? Leer, por ejemplo, en niveles, ¿no? En proceso y en niveles, ¿no? Por ejemplo, la prelectura, la lectura y la postlectura. También podríamos hablar acá por ejemplo, de los niveles de comprensión lectora, ¿no? El nivel más básico, el literal, el inferencial o interpretativo, y luego el criterial, ¿no? O reflexivo, digamos, ¿no? Un poco a la hora digamos, de desarrollarme digamos, como docente, tenía que adaptarme un poco a estas ideas que obviamente vienen de textos, ¿no? Que se han tomado, que se han digamos, ajustado de acuerdo también a la experiencia y a la particularidad del perfil de los alumnos de la universidad, ¿no? Acá podríamos hablar, por ejemplo, yo hablaría primero, en primera instancia, del manual que crearon los docentes de la universidad, ¿no? Un manual teórico práctico que un poco servía a los nuevos docentes para que se puedan un poco relacionar con mayor precisión a el tipo, digamos, a la metodología de UPC, ¿no? Obviamente, a la par de esto, también hay otros textos que ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, yo citaría, ahora mismo podría citar varios casos, pero citaría dos casos en concreto, ¿no? Por ejemplo, Daniel Casani, que es alguien que piensa y que reflexiona constantemente sobre el tema de la escritura y la lectura en espacios, no solo en espacios universitarios, ¿no? Pero sobre todo en relación a entornos digitales, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de escritura y lectura electrónica y otros conceptos asociados a la idea de lo digital, digamos, ¿no? Otra persona importante en este aspecto, y esto ya es una búsqueda más personal, es Isabel Solé, ¿no? Esta española que también habla de estrategias de lectura que ayudan muchas veces digamos, al desarrollo de la escritura también, ¿no? Vas a ver que durante toda la entrevista voy a hablar siempre de estas dos actividades como dos elementos hermanados, ¿no? La lectura y la escritura no pueden entenderse de manera separada, digamos, ¿no? Se puede trabajar de manera separada, obviamente, pero hay una relación directa entre ambas, ¿no? Entonces, a grosso modo, te hablaría yo de estos dos autores. También podríamos mencionar de repente algunos papers o algunos artículos científicos que pueden ayudar mucho a entender todo esto, ¿no? También podríamos hablar de repente digamos, de la teoría que se presenta en los 70, 80, esto en referencia a la forma de la lectura, ¿no? Estos modelos ascendentes, descendentes o modelos intermedios, ¿no? Que también sirven mucho a la hora de ya ejecutar la redacción, ¿no? Como te dije hace un rato, una vez que uno entiende y uno comprende la estructura de los textos, digamos, uno cumple la función de consumidor de textos, puede recién ser un productor de textos, ¿no? Y por eso es que también los cursos en UPC tienen ese nombre, ¿no? Comprensión y producción de lenguaje, ¿no? Que es básicamente lo que se trabaja, obviamente, en una primera etapa, una segunda etapa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero a grosso modo yo te hablaría de estos referentes, digamos, ¿no? Teóricos, prácticos y también metodológicos. Muy bien, Lenin. Eh, Quizá un poco precisando más la lectura, ¿no? De estos referentes, más tu experiencia, ¿no? ¿Qué estrategias consideras que son de utilidad para un estudiante universitario? Mira, en el caso de las estrategias para los alumnos, es muy importante sobre todo entender que ellos llegan digamos, a la universidad y se enfrentan a un tipo de escritura que ellos no han visto antes, ¿no? Porque en el ámbito universitario se enseña básicamente la escritura académica, ¿no? Si quieres, podemos usar la palabra científica. En ese sentido, es una escritura formal, ¿no? Ahora, esto no cancela la existencia de otro tipo de escrituras, ¿no? Como por ejemplo la escritura periodística, que se da en otros ámbitos, pero para el ámbito universitario, lo que se trabaja en la universidad es la escritura académica. Entonces, en ese sentido, importa mucho el orden, ¿no? El orden y sobre todo las coordenadas fijas. Por ejemplo, los alumnos cuando llegan a la universidad no entienden muy bien cómo desenvolverse con facilidad. Entonces, sirve de mucho en ese tipo de contextos el uso, por ejemplo, de esquemas, ¿no? De esquemas de redacción para un poco ordenar, organizar de manera, y esta palabra que voy a decir es muy importante, de manera jerárquica, las ideas que luego van a ejecutar en los textos, ¿no? Entonces, un poco es importante en estas primeras sesiones
siempre convencer, persuadir al alumno de la importancia fundamental del uso de los esquemas de redacción. El alumno llega a la universidad y quiere redactar de frente, ¿no? Y hay alumnos que de manera intuitiva pueden hacerlo, pero muchas veces sus textos, si bien están escritos, digamos, gramaticalmente, tienen muchos problemas en cuanto al orden, ¿no? Porque no hay, digamos, no se explica bien una idea o una idea se explica más que otra. Entonces, los esquemas de redacción ayudan mucho a eso. Entonces, una recomendación muy importante, no solo para los alumnos, sino en general para las personas que se dedican a la escritura, es el uso de esquemas, ¿no? De esquemas de redacción, ¿no? Obviamente, en el camino a la escritura hay muchas herramientas que nos pueden servir bastante. Yo estoy destacando mucho esta porque siento que ayuda mucho a ordenar las ideas. Y luego, cuando uno comienza a escribir, simplemente lo que hay que hacer es seguir esa coordenada establecida. Y de esa manera se produce todo de manera más sencilla, ¿no? Ahora, también es importante pensar siempre en cuanto a, digamos, a concebir a la hora de escribir oraciones, ¿no? Oraciones. Y para eso también, obviamente, hay una serie de herramientas teórico-prácticas que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, concebir a la oración de una manera muy precisa ayuda a que el alumno pueda focalizar su atención en construirlas de manera adecuada, ¿no? En la universidad trabajamos con la idea, bueno, se trabaja con la idea de tres características básicas, ¿no? Una oración tiene sentido completo, ¿no? Y verbo principal. Una oración como un segundo punto, comienza en una mayúscula y termina en un punto, ¿no? Y una oración, creo que ya lo dije en el primer punto, lo dije 2 veces, ¿no? Tiene sentido completo. Entonces, tres cosas. Verbo principal, sentido completo y comienza en mayúscula y termina en un punto. Esto suena muy elemental, muy básico, pero ayuda mucho a que el alumno ordene mejor sus ideas a la hora de estructurar oraciones, porque ocurre mucho que un alumno comienza una oración en la línea 1 y la termina, la cierra en la línea 6, 7. Y eso obviamente genera un texto desarticulado, un texto que no se entiende, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente yo hablaría, podemos hablar de muchas estrategias, pero yo creo que es básico, por ejemplo, entender un texto académico como una estructura científica, ¿no? Y para eso ayuda mucho el uso de esquemas de redacción. Y ya en la ejecución de la redacción, ayuda mucho también seguir estas tres características que vendrían a configurar una oración, ¿no? Entonces, yo creo que de manera básica, elemental, estas dos herramientas ayudan bastante. Obviamente, ya lo dije hace un rato, hay que entender la escritura como un proceso, ¿no? Acá hay tres grandes momentos, digamos, ¿no? La planificación, en donde se encontraría la confección del esquema de redacción, la escritura, la primera escritura, digamos, la ejecución del esquema, que vendría a ser la primera versión del texto, y finalmente la revisión del texto, ¿no? La revisión del texto en donde uno muchas veces reescribe el texto. Entonces, cuando el alumno comprende esto del proceso, le va mejor dentro digamos, del desenvolvimiento académico estudiantil, ¿no? Obviamente cada etapa tiene sus complejidades y puede ajustarse de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso muy concreto, ¿no? En el tercer momento, en la revisión, podemos plantear algunas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se suele hacer el tema, por ejemplo, de la revisión por pares, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los alumnos, una vez que han redactado sus textos, intercambian sus textos con otros compañeros y los alumnos revisan los textos de sus compañeros. Obviamente, esta revisión es una revisión un poco, vamos a decirlo así, deficiente, entre comillas, pero ayuda en dos sentidos, ¿no? Primero, ayuda para que el alumno revisor vea una forma de escribir que él no había concebido antes, como la de su compañero, y en otro sentido, también el alumno que recibe un texto corregido va a encontrar algunas impresiones que como estudiante no encontró, ¿no? Obviamente, después de esa revisión por pares, ese texto iría a una revisión del profesional, que en este caso sería el docente, ¿no? Luego de esa revisión, ya el alumno podría realizar su última revisión, la revisión final, la que va a dejar el texto acabado, ¿no? Entonces, en cuanto a estrategias de redacción, en cuanto a estrategias para los alumnos, para el desenvolvimiento en ese tipo de área de la redacción, yo hablaría de lo que te acabo de comentar, ¿no? Sí, bueno, la cuarta pregunta está como relacionada un poco con lo que acabas de manifestar, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan en el proceso de enseñanza del lenguaje
y cómo se reparan? Es decir, ¿cómo percibes tú las dificultades de los alumnos al momento de escribir o querer redactar un texto? Sí, mira, obviamente, como tú bien dices, ya un poco te he comentado al respecto, pero también hay otros aspectos ya relacionados, digamos, con la política institucional, ¿no? Respecto a este tipo de problemas que tienen los alumnos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la redacción, lo ideal es aprenderlo de manera directa con una sola persona, es decir, docente-alumno, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero obviamente en un espacio universitario no sucede eso porque hay algunas cuestiones de infraestructura y también de política universitaria que lo impiden, ¿no? Un profesor puede recibir, por ejemplo, en este caso, hasta 40 alumnos, a veces más, perdón, a veces menos, ¿no? Nunca más, a veces menos, y siempre se trabaja mejor con grupos más pequeños, obviamente, ¿no? Porque digamos, el trabajo es más personalizado, ¿no? Entonces, frente a este contexto complicado, ¿no? La universidad, atendiendo un poco ese tipo de dificultades que tienen muchos alumnos y que no se pueden resolver en un salón de clases, imagínate, ¿no? Que esos 40 alumnos tienen inquietudes muy particulares, ¿no? Inquietudes diferentes y problemas diferentes, ¿no? O sea, un solo profesor en un aula inmenso, un aula inmensa, perdón, no se puede dar abasto para todos los alumnos, ¿no? Por eso es que la universidad, dentro de las políticas que establece dentro de su espacio, lo que hace, por ejemplo, es la inserción de un profesor asistente, alguien que ayude al profesor principal en la revisión, la reescritura de los trabajos de los alumnos en clase. Eso ayuda bastante a, digamos, reducir la brecha de la cantidad, ¿no? Ahora, obviamente, eso sigue siendo, digamos, no del todo perfecto, ¿no? Ayuda bastante y tiene mucho éxito, pero, sí, pero digamos, sigue siendo imperfecto en cierto sentido, ¿no? Porque claro, si son 40 alumnos, digamos que cada profesor se dedicaría a 20 y la cifra sigue siendo grande, ¿no? Entonces, para este contexto, lo que se hace también es la inserción de otro tipo de servicios, como por ejemplo el servicio de tutorías, en donde se trabaja de manera directa con uno o dos alumnos y de repente en ciertos casos extraordinarios con tres, lo cual no es recomendable porque lo mejor es usar el servicio de manera personalizada. Entonces, si un alumno que ha recibido clase y ha recibido también el apoyo del profesor y del profesor asistente, del principal y el asistente, y de repente por cuestiones de horario no ha terminado por redondear su aprendizaje, lo que puede hacer es llevar esas dudas concretas a un espacio de tutorías en donde un profesor lo va a tener a él o a ella exclusivamente. Entonces, con él o con ella van a trabajar de manera directa en cada uno de los problemas que tenga. Y eso ayuda bastante para poder, digamos, llevar a buen puerto este tipo de dificultades, ¿no? Que son básicamente las dificultades, digamos, de carácter, si tú quieres, más administrativo. Entonces, de esa manera, se puede un poco enfrentar el problema. Y también yo sumaría otro tipo de servicios más que se suele dar, ¿no? Que es el tema de los seminarios, ¿no? Cada cierto tiempo, cada semana, hay un seminario temático que ayuda a los alumnos a asistir también para, digamos, recibir un fortalecimiento de uno de los aspectos que de repente no quedó muy claro. Entonces, hay una serie de servicios, ¿no? Que el alumno recibe en su formación y que ayuda a perfeccionar su perfil, ¿no? Y ayuda un poco a enfrentar todo esto, ¿no? En esta parte te he hablado, digamos, de la cuestión más física, digamos, ¿no? Más de infraestructura. Ahora, obviamente, en el desarrollo de las clases, siempre los alumnos pues manifiestan una serie de problemas, ¿no? Que un poco también tienen mucho que ver con su historia personal, digamos, ¿no? Hay alumnos que vienen, por ejemplo, de experiencias escolares muy particulares digamos, los ponen en desventaja, ¿no? La universidad para eso, por ejemplo, tiene cursos de nivelación para que puedan eso, ¿no? Digamos, reparar esa brecha y luego entrar, ¿no? Entrar ya a los cursos propiamente dichos, ¿no? También hay alumnos que, por ejemplo, por una cuestión geográfica, vienen de otras zonas digamos, del país, y eso hace que, por ejemplo, la marca oral digamos, de algunas lenguas originarias de nuestro país, genere un problema a la hora de aprender, ¿no? Con H intermedio, digamos, estos nuevos conceptos, ¿no? De la escritura en el español, ¿no? Entonces, acá hay que ser bien claros, ¿no? Una cosa es la manifestación oral de las personas, la cual es completamente aceptable, idónea en cualquier tipo de contexto, pero otra es la escritura académica, que es una escritura estándar que los alumnos, al menos eso es lo que busca la universidad, deben aprender para desenvolverse en este área académico, particularmente en este área académica científica, digamos, ¿no? Entonces,
hay que entender bien eso, ¿no? No hay que pensar que un alumno habla mal a las particularidades, digamos, sociogeográficas, sociales que le ha tocado vivir, pero en el ámbito universitario tiene que aprender este nuevo lenguaje para desenvolverse de manera adecuada en este ámbito, ¿no? Si tú quieres, una especie de jerga que tiene que aprender para desenvolverse en esta área universitaria, ¿no? Entonces, básicamente esas son un poco las brechas, los problemas que los profesores muchas veces tenemos que enfrentar y la universidad también enfrenta. Y creo yo que las enfrenta bien, ¿no? Porque los resultados han sido muy buenos. Bien, Lenin. Y la última pregunta para terminar la entrevista. ¿Consideras que existe alguna conexión entre la búsqueda del buen uso del lenguaje, y en este caso la redacción, en otros ámbitos de la sociedad? Yo creo básicamente, Jesús, digamos digamos que la escritura del lenguaje, y en este caso en particular la escritura del lenguaje científico, académico, ayuda mucho a ordenar las ideas, ayuda mucho a pensar mejor algún tipo de problema que uno pueda tener, ¿no? Porque básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Ordenar esas ideas para plantear un texto que quiere emitir, y acá viene la palabra importante que creo que hermana la enseñanza o la instrucción de la redacción con otras áreas de la sociedad, que es aprender a comunicar bien, ¿no? Entonces, la comunicación en este caso, ¿qué es lo que básicamente hacemos cuando redactamos? Nos comunicamos. Y la comunicación está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, creo que nos iría mejor como sociedad si aprendiéramos a comunicarnos de manera más adecuada, ¿no? Acá podemos hablar de algunas, no sé, pues, tendencias teóricas o algunos estudios, por ejemplo, el tema de la intersubjetividad, ¿no? Un poco la idea del enfrentamiento comunicativo entre iguales, ¿no? Entonces, para eso ayuda mucho este tema de la redacción, que está muy vinculado, como te digo, a la idea de la comunicación. Entonces, obviamente, en muchos ámbitos de la sociedad, lo que se trata básicamente es de comunicar una serie de ideas, de reflexiones, de inquietudes, ¿no? Imagínate, muchos de los problemas que tenemos como sociedad quizá son mal comprendidos, y acá viene el tema de la comprensión, ¿no? Mal comprendidos, comprensión lectora, si tú quieres, ¿no? Mal comprendidos por las autoridades y mal canalizadas por ellas porque de repente las personas no las han comunicado bien, ¿no? Puede ser una de las razones. Otros temas, obviamente, son ya de carácter político, ¿no? Como por ejemplo el tema de la corrupción, el tema de la falta de sensibilidad de las autoridades, etcétera, etcétera. ¿No? Pero básicamente una comunicación, o digamos, afinar la comunicación, perfeccionar la comunicación, ayudaría mucho a canalizar muchas de las inquietudes de la sociedad, ¿no? Incluso como ciudadanos, ¿no? Como integrantes de una ciudad, ¿no? O de diversas ciudades que se articulan en lo que conocemos como país, podría, digamos, llevar a mejor puerto muchos de los proyectos que buscan, ¿no? Un poco ayudar y mejorar las condiciones sociales del país. Entonces, para mí es muy importante en esta pregunta que me haces la idea de la comunicación, ¿no? Y la idea sobre todo de la comunicación intersubjetiva, ¿no? De la comunicación que puede ayudar mucho a canalizar problemas y a encontrar soluciones, ¿no? Y también para ayudar a que las personas, de alguna manera, un poco, si bien puedan plantear sus demandas digamos, a las autoridades de turno, también puedan ellos encontrar soluciones a partir de su propia comunicación. Porque muchas veces muchos de los problemas que tenemos como integrantes de una comunidad vienen sobre todo por una incomunicación, ¿no? Por una incomunicación con tu vecino, con el integrante de tu barrio, con la persona que conforma contigo una ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, para mí es muy importante eso, ¿no? En cuanto al tema, digamos, si concebimos el tema de la redacción de una manera un poco más justa, yo creo que la redacción es muy importante porque es un aspecto transversal, ¿no? Porque se relaciona mucho con todos los problemas de la sociedad y también, si tú quieres, con los problemas académicos, porque incluso, mira, muchas personas dicen, ¿no? ¿Para qué yo voy a aprender a leer o a redactar bien si yo me voy a dedicar a las matemáticas? Si no tienes una buena comprensión, no vas a poder comprender la formulación de un problema matemático. Y si quieres formular un problema, tienes que saber un poco redactar, escribir. Entonces, en el ámbito académico funciona y en el ámbito social también, porque nos ayuda, por ejemplo, a formular mejor los problemas y también ayuda digamos, a plantear desafíos y a concretarlos en el futuro más próximo, que vendría a ser lo ideal, ¿no? O en todo caso,
dejarlo como parte de la planificación que luego va a ser gestada o va a ser enfrentada por las futuras generaciones o por las autoridades competentes en este tipo de circunstancias, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Muy bien, Lenin, con eso damos finalizadas las respuestas a la entrevista y agradezco nuevamente la cooperación que has tenido, ¿no? El intercambio de ideas y la información que has brindado con respecto a la enseñanza del lenguaje, ¿no? Eh, Tu contribución ha servido para poder conocer más a fondo cómo se estructuran estas estrategias, ¿no? Del lenguaje, cómo poder redactar correctamente, ¿no? Y cómo se percibe en la realidad del estudiante, ¿no? Eh, Además, te voy adelantando de que, bueno, esta entrevista tiene por finalidad de que se publique, ¿no? En revista indexada y ya estaremos comunicándonos más adelante, ¿no? Nuevamente reitero mis agradecimientos y estaremos en contacto. Gracias a ti, Jesús, por la oportunidad y por la posibilidad de expresar todo esto, porque creo que puede ayudar a muchas personas que comparten este tipo de inquietudes, esos espacios. Gracias. Listo, nos vemos. Cuídate.